ya se la subió al aula virtual el Syllabus, que acabo de activarlo. Además, la guía de aprendizaje, donde en la guía de aprendizaje le he puesto un anexo que es más o menos cómo es el proceso de terapéutica para que ustedes tengan una idea y la puedan aplicar en las prácticas en los diferentes cursos, los diferentes temas y acá mismo. O también el cronograma de asistencia, el cronograma de clases, que puede ser variado, por eso nos vamos a ir comunicando. Usted ya tiene mi teléfono, usted ya tiene mi correo, y lógicamente todos los reclamos, todos los comentarios, todo es a través suyo. ¿Ya? Y lógicamente, si es que los alumnos quieren escribir directamente, sería a través del correo institucional. ¿Ya? No sé si hay algún comentario adicional, doctora. Así es, así es, así es. Eso es lo que lo vamos a hacer a partir de ahora. Lo que pasa es que de acuerdo a ver cómo va, yo le digo, pero de acuerdo a cómo asisten también los alumnos, pero a partir de ahora tiene que hacerse porque ya hemos conversado eso con las autoridades. Bueno, 2 minutos voy a esperar más para empezar la clase. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los alumnos del curso de terapéutica. Les damos la bienvenida y esperamos que el- el curso, digamos, les ayude justamente en los procesos terapéuticos de todas las especialidades. Vamos a dar inicio ahora a la clase. Tenemos el primer tema, la primera clase es es principios fundamentales de la terapéutica y farmacología clínica. En realidad, la terapéutica, mientras que la farmacología se centra en en el fármaco, la terapéutica se centra en el paciente. O sea, esa es la gran diferencia. Y lógicamente es un proceso. Como vamos a ver luego, durante el desarrollo, el tema o el curso es terapéutica médica, que ya lo estamos llevando varios semestres, ya lo han llevado desde hace algunos años también. Vamos a seguir. Bueno, las autoridades del hospital ya lo conocen ustedes, el señor decano, doctor Iván Bodovich Hernández,
el director de medicina, el doctor Enrique Paz, la directora del departamento, la doctora Gloria Ubillús, el personal docente es bueno, el que ahora es el responsable del curso. Yo soy César Alejandro Sangay Callirgo, soy médico internista con maestría en enfermedades infecciosas y tropicales y con experiencia en la docencia de farmacología y también he sido jefe de la unidad de farmacología clínica y hay experiencia en el manejo de medicamentos y en la docencia. El segundo, el profesor Francisco Fidel Rojas Castañeda, ya lo conocen ustedes porque él es el jefe del curso de farmacología. Es lo mismo el doctor Alberto Salazar Granada, que es médico investigador y que es médico farmacólogo, maestría en farmacología, etcétera. Y luego, en esta oportunidad, le hemos incorporado al doctor Luis Okamoto Kuniyoshi, que él es médico internista, también con mucha experiencia en medicamentos, ha sido jefe también de la unidad de farmacología clínica, ha trabajado el sistema de farmacovigilancia de la seguridad social y bueno, y actualmente es jefe del servicio de medicina en el hospital Rebagliati y lógicamente tiene experiencia docente en farmacología también y en terapéutica. Continuando, vamos a ver acá, justamente acá son algunos aspectos que resumen el sílabus, que ya lo tienen publicado, me gustaría que lo revisen con más detenimiento. La modalidad de la asignatura es semipresencial, o sea, que se dicta en el noveno ciclo, su naturaleza es teórico, es obligatorio, y es semipresencial. ¿Cuál es el propósito, los objetivos del curso? Es capacitar a los estudiantes en el uso seguro, efectivo y racional de los tratamientos. Ojo, no es medicamentos nomás, sino de los tratamientos, porque el tratamiento es un proceso. Al igual que ustedes cuando hacen diagnóstico, tienen que ver anamnesis, tienen que ver examen físico, para hacer un diagnóstico, para dar tratamiento también hay que tener varios componentes. Como componente de la terapéutica se centra en el uso racional de las estrategias terapéuticas que pueden ser no farmacológicas y las farmacológicas. Y las farmacológicas son las que se centran en medicamentos. Lógicamente, cuando hablamos de medicamentos, vamos a hablar de indicaciones, medicamentos, mecanismos de acción, contraindicaciones, etcétera, etcétera. Acá hemos puesto algo sobre la evaluación, digamos, del curso que debía estar en otro lado, pero lo hemos puesto acá. Para obtener el calificativo aprobatorio en cualquiera de las asignaturas es necesario tener promedio de 11 o más en los calificativos de teoría. En las asignaturas con componente práctico, bueno, haber cumplido con el porcentaje mínimo de asistencias. Tiene que haber cumplido prácticamente con el que tiene 30% de inasistencias, ya está inhabilitado. Y esta vez con las variantes que hay, sí se va a poner prácticamente en ejercicio eso. Las unidades de aprendizaje que hemos visto para este curso, para este semestre, bases y fundamentos de la terapéutica médica, de los procesos y terapéutica de los procesos infecciosos, que eso es lo que vamos a hacer en una unidad, pero ahora vamos a hacer solamente bases y fundamentos de la terapéutica. La segunda unidad es terapéutica del sistema respiratorio, cardiovascular y sistema digestivo. Hasta acá, 1 y 2 luego de eso es el primer examen. Ya la segunda parte es terapéutica sistema endocrino, nervioso central, terapéutica hematológica y misceláneos. Hay dos, lo que hay, bueno, sí, creo que se ha programado para mañana, pero se va a cambiar, me parece de fecha, la prueba de entrada, pero aparte de eso, va a haber lo que se llama la evaluación formativa. Una evaluación formativa para el primer examen y otra evaluación, son dos evaluaciones formativas con sus respectivas reuniones de retroalimentación. Y aparte de eso,
hemos puesto también en la primera parte y en la segunda parte un grupo revisión de casos clínicos. ¿Qué nos gustaría? Y que yo creo que deben estar obligados a desarrollarlo ustedes. Les vamos a enviar los casos clínicos a través de su delegado para que prácticamente ustedes lo desarrollen de acuerdo a la normativa o de acuerdo a los esquemas que vamos a plantear cuando enviemos los casos clínicos. Y luego lo pueden presentar, lógicamente, o si no, hacemos una serie de preguntas durante la reunión de, hay dos exámenes, un parcial y bueno, los dos exámenes son excluyentes, el primero y el segundo parcial, y luego el examen de aplazados, que también para eso está en el sílabus, cuáles son las características. La asistencia es obligatoria. Y hemos dicho que desde ahora se va a registrar la asistencia y el que tiene más de 30% de inasistencias prácticamente sale inhabilitado, aunque tenga 18 de nota en el primero. Bueno, vamos a ver. Ahora vemos ya lo que es la terapéutica médica. Vamos, antes de esto, creo que esta no es yo quería, antes de empezar, no me ha salido no me ha salido vamos a empezar. Hay una, antes de empezar el curso, empezar terapéutica, me gustaría hacer una pregunta a todos. Era un caso clínico, pero no ha salido en esta lámina. Era paciente de 75 años de edad, sexo masculino, que tiene desde hace un mes dolor lumbar con ciertas limitaciones funcionales. ¿Cuál sería el tratamiento para aliviar el dolor de sus pacientes? Me gustaría que lo contesten con chat, por favor. Cualquier respuesta, les voy a agradecer. Contesten. Tienen un minuto, 2 minutos para contestar. Cualquier respuesta, que es importante. Analgésicos, ¿qué más? AINES, ¿qué más? AINES, rehabilitación y ejercicio físico. ¿Ah? Control de postura. Bueno, como ven, hay ciertas respuestas y algunas, pero son respuestas parciales. Y todas tienen su aplicación de una u otra forma. Sí. La, la, acá estaba, creo, ya. Lo que vamos a hacer ahora es el índice de esta clase, es bases y principios de la terapéutica médica, fundamentos de la terapéutica y farmacología clínica, prescripción y selección de estrategias terapéuticas, medicina basada en evidencias, uso de guías clínicas, procesos de terapéutica basada en problemas. Con relación a lo que han contestado para el dolor, unos han puesto AINES, otros fueron más genéricos, dijeron analgésicos, otros hablaron de control de postura, pero ¿en qué nos hemos centrado? Nos hemos centrado más en el medicamento o en la estrategia terapéutica, pero nos hemos centrado en el paciente. ¿Sabemos qué tipo de dolor tiene el paciente? ¿Es un dolor neuropático? ¿Es un dolor severo? ¿Es un dolor que incapacita? Eso lo mencionamos. ¿O es un dolor nociceptivo? Aparte de eso, ¿es un paciente que tiene comorbilidad? ¿Es un paciente que no tiene comorbilidad? Y otros que habían puesto postura. ¿Conocen que el paciente cuál es su vida diaria? ¿Cuáles son sus, digamos, sus hábitos, tanto alimenticios como de ejercicios, de postura? ¿Conocemos? Entonces, como ven, justo la terapéutica es la que abarca todos esos conocimientos de los problemas del paciente.
Y luego de eso ya vemos, hacemos un diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico es que vamos a hacer el proceso terapéutico. Y esto le digo porque generalmente yo también antes hacía, me consulta un paciente y me dice, doctor, tengo un dolor. Ah, ya, aplícate un parche. Ah, pero ¿qué tipo de dolor? Hay que preguntarle. O sea, la idea es un proceso completo y en eso vamos. Por esto hemos hecho esa pregunta. Ahora pasamos ya a la parte de la terapéutica médica, que es, digamos, una rama de la medicina que se ocupe de la prevención y tratamiento de enfermedades. Eso es importante, prevención y tratamiento, o sea, no solamente tratamiento. Y lógicamente incluye métodos y prácticas para prevenir, para tratar, manejar en forma razonada e integral. Cuando hablamos de integral, hay un tema que yo me gustaría que desde ahora ustedes lo consoliden, o sea, o lo tengan en cuenta. Integral no es solamente lo físico. Actualmente se utiliza el término biopsicosocial. Entonces, integral, porque cuando hay una dolencia, una patología, puede haber influenciar en la psicología e influenciar en las relaciones sociales. Entonces, por eso es que el tratamiento es integral, integrarlo a la sociedad, al paciente, y que haga sus actividades normales. Eso es lo que se llama calidad de vida. No es solamente quitar el dolor, etcétera, etcétera. Individualizada a las enfermedades y trastornos de los pacientes. ¿Qué incluye la terapéutica médica? Farmacoterapia es fundamental. ¿Pero es solo? No, porque pero para la farmacoterapia nosotros tenemos que hacer una selección del fármaco o de los grupos farmacológicos. Y en esa selección tenemos que aplicar lo que es eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Y lógicamente, de acuerdo a eso, de acuerdo a esos parámetros, nosotros tenemos que ver la dosis del paciente, para eso conociendo la farmacocinética, la farmacodinámica, etcétera, etcétera, que eso ya lo conocen ustedes. Intervenciones preventivas, las vacunas, cambios de estilo de vida, que es importante, cambios de estilo de vida. No solamente es para la diabetes, para la hipertensión arterial, es para todo. Las curativas pueden incluir tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o terapia física, como han mencionado algunos de sus compañeros. Terapias conductuales. Además de los medicamentos, la terapéutica puede incluir fisioterapia, terapia ocupacional, terapia conductuales. Este es fundamental para rehabilitar y manejo integral de enfermedades crónicas. Como ven, todos estos componentes y lógicamente innovación y desarrollo es importante tener en cuenta para la terapéutica médica. Y acá vemos los componentes influentes. Intervención apropiada. Hay que incluir no solamente las estrategias farmacológicas, sino las no farmacológicas y hacer un uso racional de todas las estrategias. Algo que es muy, muy importante, la relación médico-paciente. Y la relación médico-paciente no es solamente un aspecto personal, sino es involucrarse bien en los problemas que tiene el paciente. Y muchas veces el paciente tiene más confianza con los internos o alumnos de último año que a veces con los médicos asistentes que están muy ocupados. Entonces, y eso es importante porque eso mejora. La relación médico-paciente, el paciente se siente muy contento. Ahora, el contexto terapéutico y también lo que le llaman el efecto placebo, influencia en la mejoría clínica del paciente. El efecto placebo es un fenómeno biopsicosocial que tiene, pues, ya hemos dicho, los tres componentes. Dinámicas interactivas en psicoterapia, para lo que hemos mencionado, para esto. El razonamiento terapéutico que está mal escrito es un pensamiento crítico que sigue al diagnóstico para determinar la terapia. Involucra procesos analíticos como no analíticos y basado en experiencias y conocimientos previos. Con todos estos componentes actúan para formar un proceso terapéutico integral
que busca no solo tratar la enfermedad, sino también mejorar la calidad de vida del paciente. Esto es importante. Yo les menciono esto porque vamos a ver algunos aspectos acá. ¿Cómo evolucionó la terapéutica médica? Prácticamente, hay muchas revisiones al respecto y de buenas fuentes bibliográficas que evoluciona. La farmacología, que es muy importante, se centra en el fármaco, pero la terapéutica se centra en el paciente, que estamos viendo. ¿Cómo se enseñó, cómo se enseñaba al inicio la farmacoterapia? Que se inició con transferencia de conocimientos farmacológicos más que aptitudes para seleccionar y prescribir el tratamiento. O sea, no se aplicaron actitudes para seleccionar, sino se transfirió los conocimientos. De acuerdo a la evolución, ya con la evolución, con los años, con las décadas posteriormente, se llega a lo que ahora ya tiene la Organización Mundial de la Salud, la guía de la buena práctica de prescripción, que establece tratamientos para enfermedades comunes y aplica lista de problemas de pacientes con procedimiento de resolución de problemas. Y acá tiene, que esto es lo que vamos a siempre, y esto también lo hemos puesto en su anexo en la guía un poquito más amplio, en la guía de aprendizaje, definir el problema del paciente, especificar el objetivo terapéutico, verificar la conveniencia del medicamento, escribir la prescripción. Cada uno de ellos tiene sus variantes, información, instrucciones y supervisar el tratamiento. El paciente tiene derecho. ¿Quién paga? ¿Quién paga su consulta? El paciente. ¿Quién compra el medicamento? ¿O quién cumple las indicaciones? El paciente. Y tiene derecho a ser informado, lógico. Hay que informarle de su enfermedad y hay que informarle de lo que se le está dando y cuáles son las prerrogativas, la posible evolución. Y lo otro que es importante, supervisar el tratamiento. Yo recuerdo mucho cuando una vez, bueno, ya hace muchísimos años, estuvimos conversando con un médico que tenía bastante, digamos, conocimiento, pero nosotros hacíamos revisiones de casos y todo, decía, bueno, pues las estadísticas, yo tengo más de 200 casos de tifoidea, decía, y lógicamente yo doy tal tratamiento. Y bueno, y ¿cuántos lo registró? Bueno, él no lo registró porque ya no regresaron, eso no es. Hay que supervisar el tratamiento y ahora no es tan difícil supervisarlo porque existe una serie de medicamentos, de pasos. Y por eso es que la terapéutica es paso a paso del problema a la solución. ¿Cuáles son los principios, digamos, las bases y los principios? Esto es importante, luego vamos a ir un poquitito más, con más rapidez. Las bases, las bases son fundamentos científicos que sustentan el uso razonado de los tratamientos. Y los principios que son normas que orientan la aplicación del tratamiento en la práctica clínica. Las bases. Hay que tener un diagnóstico correcto. La fisiopatología de la enfermedad es necesario conocerlo. La fisiopatología de la enfermedad prácticamente es importante. ¿Por qué? Porque hay que correlacionarlo se puede correlacionar con el tratamiento, tanto no farmacológico como farmacológico. Por ejemplo, hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es el resultado del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Entonces yo tengo que ver si el gasto está muy elevado o la resistencia está muy elevada y de acuerdo a eso buscar grupos farmacológicos que disminuyan el gasto cardíaco o grupos farmacológicos que disminuyan o que aumenten el gasto cardíaco, disculpe, o que disminuyan la resistencia vascular periférica. Entonces por eso es importante la fisiopatología de la enfermedad. La farmacología, pero farmacología clínica. No solo la farmacología básica, incluye farmacocinética y farmacodinámica clínica. Y por último, como base,
evidencia científica, uso de tratamiento respaldado por medicina basada en evidencias, las guías clínicas, ensayos clínicos, estudios de metaanálisis. Y por último, en cuanto a la base, individualización del paciente, considerar edad, peso, comorbilidades, embarazo, función renal, hepático, ajuste de dosis. Y los principios tienen que tener la terapia, principio de eficacia, principio de seguridad, principio de racionalidad, principio de oportunidad y de continuidad, y principio de costo-beneficio y principio ético. Todos estos son principios en base, lógicamente, a los sus fundamentos científicos. Y acá tenemos la segunda, por ejemplo, base de la terapéutica, objetivo, elegir el tratamiento adecuado para la enfermedad. Principio de aplicar el tratamiento de manera correcta y ética. Evidencia científica, medicina basada en evidencia, selección del tratamiento más eficaz y seguro en base a esto. La eficacia, lograr el mayor beneficio clínico cuando hace una buena selección de terapéutica. Y la seguridad, minimizar riesgos y eventos adversos. Y la continuidad, plan terapéutico, cumplimiento y adherencia al tratamiento, que es otro de los aspectos. La cadena del medicamento empieza, por ejemplo, en la inscripción en el registro, después en la venta, en la distribución, la prescripción, y después de la prescripción viene la dispensación y después viene el uso por el paciente. Luego vemos acá algunos aspectos importantes. ¿Cuáles son los objetivos del curso terapéutico en medicina humana? Adquirir conocimientos, actitudes, instrumentos para aplicarlo en el proceso terapéutico científico racional. ¿Para qué? Para la prevención y tratamiento de enfermedades prevalentes. ¿Qué conocimientos en terapéutica son primordiales? Procesos de selección. Hay que saber seleccionar. Si no sabemos seleccionar nuestras terapéuticas, no vamos a tener un buen tratamiento. Principios y fundamentos de la prescripción. Hay que prescribir. Hay muchas fallas en la prescripción. Si ustedes revisan, yo les he puesto ahí en el aula virtual algunas lecturas para que vean todo lo que existe a nivel mundial, digamos, muchos problemas sobre la selección y sobre la prescripción de medicamentos. Prescripción, proceso terapéutico en base a problema, que eso es lo que ya mencionamos al inicio también. Instrumentos, fuentes de información, evidencia científica, medicina basada en evidencia, evaluación de los estudios de investigación, procesos de selección. Cuando uno selecciona, tiene que tener eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Entonces, aspectos esenciales para un uso racional de la terapéutica, fortalecimiento para la búsqueda de información. Esto sí, ustedes tienen una buena base de datos en la biblioteca, en, el, en la biblioteca de la facultad. Tienen muy buenas, muy buenas bases de datos. Desarrollar capacidad para la lectura crítica de la literatura científica. Esto hemos llevado un curso de capacitación últimamente acá y es importantísimo porque no todos los artículos, no toda la literatura que se publica, inclusive a veces de revistas de renombre, a veces no tienen tienen algunos sesgos, etcétera, etcétera. Desarrollo de espíritu crítico para la selección de medicamentos. Entonces acá el proceso de terapéutica como proceso es un proceso integral, no es solo medicamento, no es solo posiciones, razonado, lógicamente, en base a todos los conocimientos científicos, individualizado, centrado en el paciente. ¿Qué incluye? Hay que conocer la patología del paciente, pero hay que conocer también los problemas del paciente. Dice, por ejemplo, bueno, yo soy diabético, sí, pero aparte de ser diabético, es obeso. Y aparte de ser obeso, tiene vida sedentaria. Y aparte de eso, tiene insuficiencia renal. Entonces, sus problemas
es importante no solo la patología, sino los problemas del paciente. Establecimiento de los objetivos terapéuticos es importante. Si no establecemos objetivos, ¿en base a qué se establecen los objetivos terapéuticos? Se establecen en base a los problemas. Si tengo problemas, ¿cuáles son los problemas que tiene la hipertensión arterial, la diabetes mellitus? Pero aparte de eso, ¿cuáles son los problemas de este paciente? Entonces me establezco mis objetivos. Unos son objetivos de la patología en general, pero otros son objetivos del paciente. Por ejemplo, llegó un paciente a consulta y al final, cuando uno le pregunta al paciente, se le indica un antibiótico, ya está por juntar su receta y después dice, doctor, pero yo soy alérgico a la receta, esto, que uno no le preguntó. Y prácticamente, entonces, ¿cuál es el objetivo? Darle un tratamiento que no le produzca alergia, en este caso, además de la patología infecciosa que tenía el paciente. Definición de las estrategias para cumplir objetivos. Una vez que ya tienen los objetivos no son las estrategias. Mi objetivo es darle tratamiento, no, mi objetivo es mejorar el cuadro clínico, mi objetivo es disminuir la mortalidad, mi objetivo es disminuir las recidivas, mi objetivo es disminuir los factores de riesgo, por decirle, mi objetivo es disminuir las complicaciones y mi objetivo es frenar la evolución natural de la enfermedad. Esos son mis objetivos. ¿Qué estrategias tengo para cumplir estos objetivos? La selección de estrategias, que son estrategias no farmacológicas y estrategia farmacológica. Luego viene la prescripción. La prescripción no es el acto de pasar la receta así. La prescripción es fundamental. Por eso vamos a algunos puntos relacionados con la prescripción. Información al paciente, seguimiento y control. Luego viene acá, ya en la parte, ya en el proceso, se dice, entrevista al paciente, establecer una relación profesional. ¿Qué datos debemos obtener? Obtener información del paciente sobre la eficacia y toxicidad de algunos medicamentos. Si ustedes revisan, yo no sé si seguirá hasta la fecha, en las historias clínicas en los hospitales no hay un ítem donde mencione que el paciente qué medicamentos ha recibido, durante cuánto tiempo y cómo le fue, no hay. Solamente, bueno, hasta donde yo sé, si no me disculpan, de repente ha habido cambios, decía alergia, sí o no, y a veces el paciente no sabe qué es alergia. Entonces, yo recuerdo mucho de un paciente que llegó a emergencia con un problema bastante complicado, pasó a cuidados intensivos y se dieron cuenta, le dieron vancomicina y le dieron un carbapenem y el paciente presentó un rash, entonces dijeron que era por la vancomicina y además ellos vieron que no había un problema infeccioso. Entonces le suspendieron el antibiótico, ya estuvo más compensado y lo pasaron a un servicio de medicina. Y en medicina, bueno, nos hicieron una consulta a la unidad de farmacología porque el paciente había hecho un Steven Johnson, un eritema polimorfo severo. Nos vamos a ver el paciente, la historia del paciente. Alergia, niega. Bueno, como estuvimos con los residentes del hospital, vamos a verlos, al paciente, y le pregunto, señora, ¿a usted le han aplicado alguna vez penicilina? Doctor, ni me lo mencione. Casi me muero, estuve en cuidados intensivos hace muchos años. ¿Alguien le preguntó? No le han preguntado. Entonces, ¿por qué? Y como saben, hay una reacción cruzada entre carbapenems sobre hipersensibilidad y la penicilina. Evaluar los conocimientos, las actitudes y los patrones de uso de los medicamentos del paciente, cómo lo han utilizado y qué tipo han usado. Elaborar una lista de problemas. Solicitar que complete un cuestionario escrito sobre su salud y medicamentos, si está disponible. Hay que garantizarle la privacidad de su entorno.
Esta modalidad de enseñanza incorpora la medicina basada en la evidencia y enfoca en problemas. Enfatiza la maximación de la eficacia clínica y la minimización de daños. Define los problemas del paciente y los objetivos terapéuticos. Prescribe tratamientos basados en diagnósticos sólidos. La prescripción médica es el punto de partida de la terapéutica farmacológica, por ello es necesario que se realice correctamente y evitar influencias negativas. Por lo que tener una buena prescripción minimiza los reportes de farmacovigilancia y mal uso de los medicamentos. Entonces, y acá tenemos un resumen de lo que ya hemos mencionado, el manejo terapéutico. El paciente, problemas del paciente tiene sus variantes fisiológicas, que son edades extremas, gestación, y tiene variantes patológicas, puede tener insuficiencia hepática, renal, cardiopatías, inmunosupresión. Y aparte de eso, tiene un historial de medicamentos que usa o haya usado por lo menos durante los 6 meses últimos, pero el paciente se coordina de ida y vuelta con la terapéutica y con la patología. La terapéutica está en relación con la patología, pero la patología, ¿qué incluye? Criterios diagnósticos, la fisiopatología, factores de riesgo, factores desencadenantes, complicaciones, evolución natural. Todo esto influye. Y en la terapéutica, ¿qué incluye? Objetivos, estrategias terapéuticas, no farmacológicas, farmacología clínica, selección de estrategias, prescripción, etcétera, etcétera. Como ven, el manejo terapéutico hay que tener en cuenta el paciente, la patología y la terapéutica. Acá tenemos ya con relación a la farmacología clínica, en realidad combina conocimientos farmacológicos con conocimientos epidemiológicos y con conocimientos clínicos. Es importante esto. O sea, la farmacología clínica no es farmacología básica sola, sino combina con conocimientos epidemiológicos y con conocimientos clínicos. Y acá tienen los componentes de la farmacología clínica, descubrimiento, desarrollo de medicamentos, porque los medicamentos no llegan así nomás. Y si ustedes analizan en nuestro mercado y también en otros mercados de otros países, existen lo que se llaman los productos naturales de uso en salud, los productos dietéticos que les dan muchas indicaciones y que lógicamente se venden con más frecuencia que los medicamentos. Entonces, pero realizan estudios preclínicos, realizan estudios clínicos, realizan, no. Entonces, hay que tener en cuenta en esto. Por eso el desarrollo en fármacos, el desarrollo es importante. Formación de prescriptores seguros, suministro de información objetiva en evidencias. Apoya al paciente en un ámbito donde las comorbilidades, la polifarmacia, alteraciones son comunes. Desarrollo y contribución a las políticas de medicamentos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la farmacología? Investigación, docencia, regulación, asesoría en servicios de salud, que es lo que más se está haciendo, y otras más. Acá tenemos el desarrollo de medicamentos. Es importantísimo esto. Desde que se sintetiza la molécula, de los estudios preclínicos que duraban ahora y ahora duran menos tiempo, hasta 2 años y medio, estudios in vitro, estudios en animales. Luego que se aprueban estos estudios, van a la agencia reguladora para ver si les aceptan los estudios clínicos. Y los estudios clínicos, una vez que le acepten, son los de fase 1, fase 2, fase 3. Los de fase 1 no son pacientes, son voluntarios sanos y se usa para ver la tolerancia del medicamento, para ver la toxicidad del medicamento y se usa para ver la farmacocinética, no la farmacodinámica. En la fase 2 ya se utiliza pacientes seleccionados donde se ve la farmacodinámica, donde se consigue la dosis terapéutica del paciente. Y la fase 3 son muestras grandes ya, miles de pacientes que son estudios multicéntricos. Luego, procesos de revisión y aprobación, y con esto ya se puede comercializar. En la fase 4 se llama post-comercialización. La pregunta es, para hacer un proceso fase 3, por ejemplo, que son los estudios, la regla de oro,
para los estudios clínicos. Fase 3 se hace selección de pacientes, se hace exclusión de pacientes. Entonces, y cuando ya en la fase 4 usted lo puede usar, si son los mismos pacientes que así en la fase 3 les va a ir bien, pero a veces lo usa ya en todos los pacientes, en los cuales ya y no tienen pues el mismo control que tiene un estudio de fase 3. Entonces los estudios de postcomercialización sirven para ver no eficacia. Los de fase 3 ven eficacia, pero los de fase 4 ven efectividad. ¿Y qué es efectividad? Digamos, la evolución favorable en los pacientes ya en la clínica, en la clínica en general. Esa es efectividad. Y eficacia es en los estudios de investigación. Luego vemos acá el proceso de prescripción. Vamos a... La prescripción racional se consigue cuando el profesional bien informado hace uso de su mejor criterio, prescribe al paciente un medicamento que ha sido seleccionado. Y para seleccionar no se puede buscar solamente en el libro, etcétera, en la dosis adecuada durante el periodo de tiempo y a menor costo posible. Ya, lógicamente eso es para ver la calidad de prescripción. Hay algunos aspectos que estamos incluyendo ahora, errores de la medicación y errores de prescripción, especialmente. Hay errores de la medicación bastante frecuentes. Usted sabe que los errores de la medicación se ven a veces desde el registro, desde la compra hasta la distribución de medicamentos, almacenamiento de medicamentos, esos errores, a veces en el almacenamiento. Y luego viene la parte médica, ya que son la prescripción. Y luego viene la dispensación por farmacia. Y luego viene el uso por el paciente. Nosotros lo que estamos viendo acá solamente nos hemos centrado en lo que es los errores de la prescripción. Y mire, las errores de la prescripción, dice, afectan al 11% de las recetas con un costo de 400 millones de libras al año en Reino Unido. En un año se produjeron 38 muertos en Reino Unido como consecuencia directa de los errores de la prescripción. Eso es lo que no, por eso es que estamos interesados en que aprendan una buena prescripción. Mayoría de errores son evitables. Por ejemplo, medicamentos a pesar de una contraindicación, medicamentos administrados por una vía incorrecta, medicamentos administrados en dosis inadecuada. El historial de la medicación y sus respuestas ayuda a planificar. Deben estar listas en la lista de diagnósticos diferenciales, etcétera. Errores al ingreso al hospital. Falta de reporte. Por ejemplo, cuando uno hay evaluación, cuando hablemos de farmacovigilancia, ya en uno de los temas posteriores, vamos a ver que de 100 pacientes que ingresan por emergencia, más o menos el 10%, entre el 5 al 10% son por reacciones adversas. Pero alguien lo menciona o alguien lo trata de investigar o el paciente menciona, ¿no? Falta de reporte de historial de medicación que debe ser preciso al momento del ingreso. Ausencia de información adicional, información sobre adherencia al tratamiento, también registro deficiente sobre reacciones de hipersensibilidad, registro deficiente de información de otros medicamentos, sobre medicamentos herbarios, productos naturales. Un día un doctor, uno de los doctores que para mí fue uno de los mejores clínicos ahí en el Hospital Rebagliati, el doctor Naum Tamayo, que llama a la unidad porque tenía un paciente que tenía con un problema neoplásico y que estaba recibiendo una quimioterapia, pero así hizo un problema hepático masivo, una insuficiencia hepática masiva. Entonces nos dice, pero no, que lo revisemos y nos damos cuenta que prácticamente en los medicamentos que estaba recibiendo por la quimioterapia, por eso ninguno de ellos tenía ese perfil, decía solo una vez. Nos vamos y le preguntamos al paciente, estaba tomando un producto herbario que había sido comprado de no sé qué país, y eso
le pedimos el inserto y lo empezamos a revisar en la literatura, en las bases de datos, producía, ese era. Entonces, no era por el medicamento antineoplásico, era por los medicamentos herbarios o medicamentos naturales. Entonces, hay que preguntarle eso al paciente. ¿Está recibiendo qué tipos de medicamentos? ¿Qué tipos de... Generalmente toman a veces más vitamina B, vitamina D, y que no sé cuántos, etcétera, el herbacomplex, etcétera, etcétera, por mencionar nomás. Información necesaria sobre el historial del paciente, medicamentos recetados, cuáles se nos han recetado, las vías, etcétera. Otros medicamentos, medicamentos de venta libre, medicamentos herbales naturales como vitamina, glucosamina, etcétera. Medicamentos que haya tomado recientemente, por medida como la amiodarona. Reacciones de hipersensibilidad previas, reacciones adversas previas a medicamentos, adherencia a la terapia. Entonces, todos estos factores hay que pedirle, les estamos mencionando para que ustedes tengan información de su paciente y le pregunten sobre esto. Como ven, la terapéutica es un proceso, no es transcripción de un medicamento al paciente, no. Luego tenemos la prescripción, las limitantes. Si no tienes un buen diagnóstico, un tratamiento no racional, poca adherencia a las guías clínicas, uso inapropiado de fármacos críticos, no considerar las medidas no farmacológicas, errores en la dosificación, no individualizar la terapia, no emplear fármacos con comprobado valor terapéutico, que te es importante. ¿Qué pasa cuando el uso racional, que es la prescripción? Primero tengo que ver qué tratamiento le doy, no farmacológico o farmacológico. Primero le doy el no farmacológico, si no mejora, le doy el farmacológico. ¿Necesita un fármaco? Hay que ver si necesita o no necesita, de acuerdo a evidencias. Sí necesita. ¿El fármaco que necesita es el adecuado para este paciente? Sí, señor. Si es adecuado, ¿cuál es la dosis para este paciente teniendo en cuenta su edad, o sea, sus cambios farmacocinéticos? Esta dosis. Teniendo en cuenta estos factores farmacocinéticos, ¿cuánto tiempo le puedo dar? ¿Y cuáles son los resultados que voy a obtener? Como ven, eso es uso terapéutico adecuado. Luego viene acá, esta es la prescripción razonada. Este es un modelo de razonamiento terapéutico. Mire, esto se aplica en ambos. Entonces, acá tiene la referencia. El esquema de tratamiento es el diagnóstico. Hay esquemas analíticos que son lentos, concienzudos, sistemáticos, basados en evidencia. No, es un tratamiento analítico. Y el tratamiento no analítico es rápido, inconsciente, basado en experiencia y basado en experticia, nada más. Entonces, pero nosotros debemos tratar de dar tratamientos analíticos. Entonces, ¿cuáles son los... Hay dos principios fundamentales para la prescripción razonada. Uno, comprender la fisiopatología del problema de salud y otro, ver el balance beneficio-riesgo. O sea, si comprendo la fisiopatología, voy a ubicar bien el tratamiento. Si veo el balance riesgo-beneficio del tratamiento, el beneficio tiene que ser mucho mayor que el riesgo. Acá les hago una pregunta. La mayor parte de productos naturales o muchos productos o muchos medicamentos que no tienen evidencia demostrada, pero sí tienen reacciones adversas ya demostradas, ¿hay un buen balance? No, señor, más riesgo que beneficio. O sea, si su beneficio no ha sido demostrado, pero sí hay demostrado riesgo, ¿para qué le voy a entregar? Le voy a dar, no hay que probar. Entonces hay que tener un diagnóstico y objetivos claros, selección de estrategias no farmacológicas, selección del fármaco adecuado con estudios de eficacia, seguridad, conveniencia, esquema terapéutico, supervisión y seguimiento, y brindar información al paciente y monitorear la eficacia y seguridad. Esto está acá la guía de buena prescripción. Este es el proceso de prescripción. Y como ven, esto es lo mismo que estamos repitiendo.
Identificar el problema, especificar el objetivo, selección del medicamento, hacer una prescripción, informar al paciente y monitorizar el tratamiento. Criterios de la Organización Mundial de la Salud para promover una prescripción racional. Indicación apropiada, medicamento apropiado, paciente apropiado, información apropiada y monitoreo, que ya lo hemos visto en las láminas anteriores. Hay un tema que también les he enviado ahí les he puesto en la aula virtual sobre lo que se llama la prescripción equilibrada. Historia y exámenes e investigaciones, involucrados no solo la condición a tratar, sino también los medicamentos que el paciente está tomando, ha tomado, además sus condiciones de vida al paciente. Diagnóstico, incluyendo factores de susceptibilidad que alteran beneficios y los daños. La prescripción de la pauta, la afección a tratar, las características de cada paciente. Redacción de la receta y monitoreo. Acá tienen evaluación del balance beneficio-riesgo. Acá esto es cuando es seguro y cuando es favorable y cuando es desfavorable. 9 preguntas, 9 pautas para la prescripción. Dice, indicación, ¿está indicado el medicamento para este problema? Eficacia, ¿es eficaz o probablemente eficaz para la afección? Dosis, ¿cuál es la pauta para este paciente? Medicamentos superpuestos, a veces se dan, no conocemos bien los nombres, le dan el mismo principio activo. Interacciones, enfermedades, existen interacciones, órdenes, duración de la terapia y gasto. Todo esto es importante para tener en cuenta una buena prescripción. Ya está, bueno, ya esto ya lo hemos visto en las seleccionar estrategias, buenas prácticas de prescripción, considerar el costo, utilizar herramientas para reducir errores de la prescripción. Ahora viene, cuando hay una prescripción adecuada, hay un uso racional y una selección adecuada. ¿Qué factores incluyen en la selección racional de medicamentos? El pronóstico. Factores de las drogas, farmacocinética es importante. En cuanto a medicamentos, frecuencia ¿por qué? ¿Para qué uso la farmacocinética? Si no conozco farmacocinética, no puedo hacer un esquema terapéutico. Frecuencia de dosificación influye en la adherencia, biodisponibilidad. Si es constante, hace que la respuesta de fármaco sea más predecible. Distribución puede afectar a efectos adversos en sitios distintos. Vías metabólicas, excreción, interacciones farmacológicas. Farmacodinamia, especificidad, selectividad, características, dosis y respuesta. Terapéutico, eficacia de alivio de síntomas, eficacia de morbilidad, mortalidad. Seguridad, frecuencia de reacciones adversas. Costo y factores del paciente. Esto es importante, siempre hemos dicho. Creencias sobre salud, actitud ante el riesgo, historia de reacciones adversas, etcétera, etcétera. Entonces, para la selección es garantizar la eficacia, garantizar la seguridad, garantizar la aceptabilidad del paciente para ver una buena, y el costo total de tratamiento. Para la adherencia es bueno. Diagnóstico preciso, monitorear la respuesta, individualización del tratamiento, minimizar la polifarmacia. No hay necesidad. Yo tengo la oportunidad de ver pacientes en la actualidad en las cuales reciben 7, 8, 9 medicamentos y muchos de ellos están a veces con trastornos en el sensorio y algunos de ellos han tenido problemas de secreción inadecuada de hormona antidiurética porque son fármacos que producen ese tipo de manifestaciones. Entonces, habría que suspender en forma progresiva todos los medicamentos y prácticamente los pacientes se recuperan. Ahora tenemos, ya hemos dicho, eficacia, grado que una determinada intervención origina un estudio, un resultado beneficioso en ciertas condiciones. Y efectividad, grado que un tratamiento produce un efecto cuando se administra bajo condiciones habituales en la atención médica. Diferencia de eficacia con efectividad. Y eficiencia en relación a costo, la utilidad en el individuo y la sociedad. Seguridad, relacionado con la frecuencia con que aparecen efectos adversos.
pero balance, lo importante para seguridad es el balance eficacia-riesgo. Eso es importante. Y el costo se considera el precio del medicamento teniendo, es la duración del tratamiento, o sea, el costo total. Yo recuerdo mucho que hace muchísimos años estuve en el comité en el comité farmacológico y vinieron algunos medicamentos para comparar. En ese tiempo nos dijeron que el comité que nosotros decíamos, había la ceftriaxona con la cefotaxime, que son cefaloporinas de tercera generación en ese tiempo. Y lógicamente la ceftriaxona la costaba 2 soles más que la cefotaxime. Y cuando nosotros nos decidimos por la ceftriaxona, y los de la cefotaxime nos hicieron un juicio por, digamos, un juicio por enriquecimiento ilícito. Al final muy difícil para defenderse, pero bueno, yo me defendí con el aspecto farmacocinético. La vida media de la ceftriaxona es 8 a 9 horas, la vida media de la cefotaxime era hora y media, 2 horas. Por lo tanto, la cefotaxime tendría que darse 6 gramos diarios y la ceftriaxona 1 o 2 gramos diarios. ¿Cuál era más caro? ¿Cuál era más barato? La ceftriaxona, que costaba 2 soles más, el otro 2 soles menos, pero por ampolla de 1 gramo. Entonces es importante ver el costo en totalidad. Conveniencia. La conveniencia no es costo, parámetro en que se analizan diferentes aspectos relacionados con el paciente. El paciente puede recibir tratamientos por vía, digamos, por vía oral, por vía endovenosa, necesita una enfermera o necesita un medicamento que le den cada 2 horas, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante la adherencia al tratamiento del tratamiento elegido? Evaluación de eficacia. ¿Cómo se determinan los niveles de evidencia? Lógicamente, esto ya lo han llevado por esta investigación. Generalmente es el proceso sistemático, se evalúa varios factores claves a cada nivel de evidencia. Hay el sistema GRADE. Entonces, para ensayos clínicos aleatorizados que inicialmente se consideran de alta calidad, la validez puede ser degradada por los siguientes factores. Limitaciones en el diseño del estudio. Hay que ver si hay el diseño cómo está, inconsistencia de los resultados, la imprecisión de los intervalos de confianza, sesgo de publicación. A veces tienen una indicación precisa y lo publican de otra forma, lo publican como todo un contexto global. Entonces hay que tener cuidado en eso. Interpretación de un ensayo clínico. Los resultados se refieren a variable principal. Se han publicado todos los resultados. Las diferencias estadísticas se corresponden a las diferencias clínicas. Ese también es importante ver. Por otro lado, hay validez interna y hay validez externa. La validez interna está relacionada con los ensayos clínicos de fase 3. Entonces, es solamente para los grupos de pacientes que han visto. Pero eso se puede extrapolar para la validez externa, para usarlo en todos los pacientes. Eso hay que evaluar si el tamaño de la muestra, la variabilidad principal, la variable principal es relevante, etcétera, etcétera. Los resultados pueden ser aplicados a la población, es validez externa. La duración y tipo de tratamiento es extrapolable también. Hay que evaluarlo. Ahora, evaluación de la seguridad. Ya hemos dicho que el producto es preclínico, ensayo clínico y práctica clínica. Seguridad de los medicamentos se ve desde los ensayos clínicos. Algunos preclínicos, bueno, ven letalidad, mortalidad en animales de experimentación. Pero ensayos clínicos, generalmente la seguridad, ¿dónde se define la seguridad de los pacientes? Acá en los ensayos clínicos se ven algunos. Ahí, porque hay algunas reacciones que son dependientes, son de tipo A, que se ven en los ensayos clínicos, pero las reacciones que son 1 en 1000, 1 en 10.000, ¿se ven? No se ven. Entonces, generalmente se la. De ahí que es
la mayor parte, la seguridad se evalúa, por eso es que es importante para el médico, ustedes que hacen terapéutica, importante verlo en el post-comercialización, donde hay dos áreas. La farmacovigilancia identifica, alerta a la confirmación a través de la observación, y la farmacoepidemiología, cuánto es el riesgo a través de la observación, de la investigación. Acá hay una serie de estudios que hay que realizar para ello. Procesos que integran la farmacovigilancia. Uno, análisis del riesgo, identifica el riesgo, evalúa y estima. Hay necesidad, qué porcentaje de pacientes son comprometidos. Si esto es una reacción adversa leve, moderada, severa. ¿Y cuál es la gestión de riesgo? Nosotros a veces teníamos pacientes que nos enviaban los colegas con la notificación de reacciones adversas porque decían que los medicamentos genéricos y querían que le compren los medicamentos de marca. Pero nosotros dijimos, hay que evaluarlo. Y evaluamos dos pacientes que tenían una reacción de tipo B, que era por el medicamento, no era por la, digamos, por dosis, por eso. O sea, decía, no le puede dar. Si es una reacción de tipo B, no le puede comprar, aunque le compre el ultra original, no le va, puede matarlo al paciente. O sea que es importante análisis. La gestión de riesgo, qué medidas y la comunicación de riesgo y la prevención. Esto lo vamos a ver luego cuando hablemos ya de farmacovigilancia. Este es un resultado de una revisión que hicieron los el doctor Laporte y algunos médicos de Buenos Aires. Entonces, el doctor Tolioni también de Italia, y clasificaron los medicamentos de valor elevado, eficacia demostrada en ensayos clínicos, uso justificado en indicaciones definidas, efectos inmediatos y obvios. Las insulinas es factor elevado, pues no, nadie lo puede dudar, algunos antibióticos también. Valor dudoso, eficacia terapéutica no ha sido demostrada en ensayos clínicos. Ejemplo, los hepatoprotectores hasta la fecha, que hasta lo siguen presentando por televisión, por todo. No hay estudios definidos. Hay algunos aspectos, algunos indicios, etcétera. Valor relativo, cuando uno combina un valor elevado más uno o más del valor dudoso, los mucolíticos con antibióticos, por ejemplo. Inaceptable, cuando damos antibióticos con AINES para un problema infeccioso. No se puede dar porque generalmente si se da AINES como analgésicos sí podría ser. Ahora veamos ya los instrumentos para la selección de medicamentos. Vamos a unos 3, 4 minutos, por favor, para seguir. Vamos a dejar a la 3, 4 minutos.
Entonces, ahora tenemos que ver qué instrumentos se utilizan para la selección de medicamentos esenciales. Ya hemos mencionado esto ya ustedes lo llevan también, pero vamos a hacer un aspecto así general sobre medicina basada en evidencias, las fuentes de información, guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, ensayo clínico y estudios observacionales. Entonces, tenemos ahora cuáles son la medicina en evidencias. Brinda un cuidado de alta calidad a los pacientes y a la sociedad. Provee mejor atención de salud en base a mejor información de la investigación. O sea, evidencias científicas. O sea, no evidencias así de superficiales, evidencias científicas. Integra la mejor evidencia disponible con la experiencia clínica individual. O sea, la mejor evidencia de investigación con características del paciente, valores y preferencias, porque el paciente tiene derecho a elegir también. Y hay que explicarle cuáles son cuál es esta terapia le puede producir de tal evolución, etcétera. Y el paciente está de acuerdo o no está de acuerdo. Y las experiencias y los recursos. Entonces, acá hay los indicadores, un proceso de medicina basada en evidencias es formulación de la pregunta, generalmente que se utiliza la pregunta, la PICO, que ya lo conocen ustedes, búsqueda de la evidencia, evaluación crítica de la evidencia, integración de la evidencia con la experiencia clínica y las preferencias del paciente y evaluación del desempeño. Esta es lo que se hace. Generalmente, la medicina basada en evidencias, bases de datos de médicos, todos los datos, el PubMed, el Ambas, el Cochrane, y ahora tenemos varios acá en la MyLab, ¿cómo se llama? En la biblioteca, revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica. Generalmente las guías de práctica clínica acá en el país hay pocas, generalmente nos basamos más en las guías, a veces en las guías de Reino Unido, pero que son guías que se hacen pues de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su población. Entonces, si uno quiere usar esas guías, hay que adaptarlas a nuestros recursos. O sea, no es cuestión de aplicarlo totalmente, sino hay que adaptarla a nuestros recursos, hay que adaptarla a nuestra población, etcétera, todas las características que tenemos. Hay registros de ensayos clínicos, herramientas de evaluación crítica para los ensayos clínicos, que abrimos el GRADE, que es uno de ellos. Elementos para buscar paciente, intervención. Este es el pico. Paciente, intervención, comparación y resultados. Los niveles de evidencia y fuerza de recomendación, por ejemplo, nivel de evidencia alto, que vamos a ver, que es el moderado, bajo y muy bajo. Y la fuerza de recomendación, fuerte o débil. Criterios para grado de evidencia. Tipo de evidencia, ensayo aleatorizado es alto. Estudios observacionales, que pueden ser analíticos, pero es baja. Y cualquier otra evidencia, serie de casos, algunos casos, baja, muy baja. Disminuir si existe, hay limitación importante en la calidad del estudio. Entonces, luego viene, acá por ejemplo tenemos lo que nos han dado en las clases últimamente, que hemos tenido una capacitación, en un ejemplo, formulación de pregunta pico, población, intervención, grupo comparación, resultado y el tiempo. Población, ¿a qué población de pacientes se quiere centrar? Intervención, ¿qué va a hacer con estos pacientes? ¿Qué intervención le va a dar un medicamento? ¿Le va a dar algo a observar, etcétera? Grupo de comparación, ¿con qué compara? ¿Con placebo generalmente o con otro grupo de medicamentos? Resultado, ¿qué mejorará respecto al paciente, etcétera? Luego viene cómo clasifica la calidad de evidencia: alta, moderada, baja y muy baja. La alta evidencia, ensayos clínicos aleatorizados, generalmente. La moderada evidencia de ensayo con limitaciones importantes, baja evidencia, menos resultado crítico, son estudios observacionales, y muy baja
estudios observacionales con alto potencial de sesgo. Y acá tienen la pirámide de la evidencia. Acá tenemos la evaluación clínica. Nivel de evidencia alta, estudios de metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados. Nivel de evidencia baja, estudios de cohorte, estudios de casos y controles, series de notificación de casos, que son estudios observacionales. En cambio, los estudios experimentales son estos, los ensayos clínicos y la valoración clínica con la revisión de sistemáticas. Y acá tenemos, por ejemplo, los estudios de metaanálisis, revisión sistemática, evidencia sintetizada. Estudios experimentales, acá los estudios clínicos, los estudios observacionales, estudios de corte, casos y control, estudios seccionales de cruzados, de seccionales, serie de casos, y muy baja, estudios en animales, estudios de laboratorio. Entonces, los metaanálisis son revisión sistemática con análisis estadístico, revisión de sistemáticas, síntesis crítica de estudios relevantes, estudios clínicos aleatorizados, alto nivel, control, relación causal, estudios de cohortes, estudios de casos y controles que hemos visto que son estudios de baja evidencia. Y acá tienen los niveles de evidencia 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4, más o menos. Vamos a seguir avanzando. La pirámide de Case, objetivo. ¿Qué son los estudios? Incluyen los estudios originales, ensayos clínicos en el PubMed, en el AMBAS. La síntesis comprende revisiones sistemáticas y metaanálisis. Por ejemplo, en el Cochrane, sinopsis, resúmenes estructurados, medicina basada en evidencia, sumarios, guías clínicas, clinical evidence, por ejemplo. Las guías de práctica clínica son guías que seleccionan evidencias más adecuadas para abordar un problema. Pero hemos dicho la recomendación con desarrollo sistemático, desde intervenciones hasta no. Elaboración multidisciplinaria, calidad y rigor científico. Demora, pues, a veces más de un año. Y necesita un financiamiento especial. Por eso es que acá no se hacen casi las guías clínicas con todo el rigor científico. Nosotros hemos planteado, y ojalá en algún momento se aplique, si bien es cierto que las guías de práctica clínica son, digamos, pues tienen una evidencia alta, pero en cuanto al tratamiento, lo que hacen, en general, no todas, algunas sí colocan, digamos, lo que se llama la ubicación del tratamiento, nos dicen cuál es la primera alternativa, cuál es la segunda, nos dicen. Generalmente lo colocan, dicen, bueno, estos tienen evidencia en tales pacientes, en tal, etcétera. Entonces, en España están en boga lo que se llaman las guías farmacoterapéuticas, que también se hacen con medicina basada en evidencias. Entonces dice, también necesita recursos, pero tiene mucho menos tiempo se necesita y es mucho más rápido y lógicamente está centrado también en el medicamento y es importante tener guías farmacoterapéuticas que se pueden adicionar a las guías de práctica clínica. Y las guías de farmacoterapéuticas son importantísimas porque uno sabe ahí la dosis, el esquema, las variantes de acuerdo a la farmacocinética, etcétera, las reacciones adversas, interacciones medicamentosas. Algunas guías de práctica clínica tienen, pero la mayor parte no. Se centra mucho lo que le llaman posicionamiento de la terapia. En cambio, las guías de práctica clínica dice primera opción tal, la segunda tal, la tercera tal. En cambio, en las guías de práctica clínica algunas lo tienen, otras no. La revisión sistemática y revisiones sistemáticas, ya hemos mencionado, recopilan y sintetizan toda la evidencia sobre una pregunta de investigación. El metaanálisis es una revisión que combina los resultados de múltiples estudios para obtener una estimación más precisa, o sea, estadística, evaluación de la calidad con el sistema GRADE que hemos mencionado. En resumen, las revisiones sistemáticas y metaanálisis son fundamentales para evaluar la validez de los estudios de la medicina basada en evidencias, ya que proporcionan una síntesis rigurosa y objetiva de la evidencia disponible, mejoran la precisión y las conclusiones clínicas.
Ahora tenemos ya el último tema que es lo que se llama uso razonal o uso racional de medicamentos. ¿Qué requiere que los pacientes reciban medicamentos apropiados a sus necesidades clínicas, con dosis que cumplan requisitos individuales y por un periodo de tiempo adecuado y menor costo para ellos y para la comunidad? O sea, el uso razonado de medicamentos, estamos centrándonos un poco en medicamentos, que hemos dicho que no es la única estrategia. Necesidad del medicamento, ¿existe necesidad o no existe necesidad? Hay algunos procesos que son pasajeros y que necesitan observación o algunos sintomáticos. ¿Existe indicación apropiada, demostrada para este paciente? ¿Este medicamento está indicado adecuadamente? O sea, ¿el medicamento es apropiado para este paciente? Es una selección, hay que hacer selección. La administración, dosificación y duración apropiada, que es parte de lo que se denomina uso razonado de medicamentos, es la individualización de la terapia. La terapia, hay dos pacientes que tienen la misma edad y de repente la misma edad y de repente se parecen mucho en sus condiciones físicas y de repente tienen la misma patología, de repente a uno le hace bien y a otro no. ¿Por qué? Porque puede tener diferentes cambios, de repente cambios farmacogenómicos, etcétera, etcétera. El paciente apropiado, tratamiento no farmacológico. Información apropiada al paciente, una buena relación médico-paciente y evaluación apropiada, el seguimiento. Ese es uso racional. Entonces, acá tenemos lo que se llama la farmacoterapia basada en problemas o la terapéutica también que nosotros ya le hemos colocado en la guía de la buena, en la guía en la guía en la guía, en su guía, metodología, definir el problema de salud y el problema del paciente. Es uno. Precisar los objetivos terapéuticos del tratamiento. Tercero, estrategias terapéuticas que son no farmacológicas y las farmacológicas. Generalmente la mayor parte de enfermedades uno debe empezar con las no farmacológicas. Y si no responde con las no farmacológicas, agregarle o cambiarle, generalmente se agregan las farmacológicas. Pero no vayamos de frente al medicamento. Entonces, con relación, bueno, ya lo van a ver en el dolor con la pregunta el caso clínico que presentamos al inicio del curso, el dolor, hay ya estudios que demuestran por ejemplo, a veces las terapias físicas y de rehabilitación, que incluyen muchos componentes, tienen una significancia estadística, son mucho mejores, digamos, aunque no hay una gran diferencia con las medicamentos puros prácticamente. Inventario y selección de grupos terapéuticos, inventario y selección de medicamentos de grupos seleccionados. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de neumonías. O sea, para las estrategias usted busca qué grupos. Por ejemplo, digo, para hipertensión, grupos diuréticos, betabloqueadores, moduladores del sistema renina-angiotensina, ¿cuáles son nuestros grupos? Pero dentro de esos grupos, ¿cuáles son los que tienen eficacia y seguridad demostrada? Y de los grupos que tienen eficacia y seguridad demostrada, selecciono los medicamentos. Fíjese, todo es un proceso. Selecciono uno o dos medicamentos, lógicamente para aplicarlo, o a veces tres, de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. Y luego hago un listado y formulario de medicamentos seleccionados. Con este listado uno ya puede, si uno ha trabajado esto, ha trabajado toda esta metodología para determinadas patologías y usted lo tiene escrito todo esto y tiene una lista y formulario, ahí en la lista ya va a ver cuál es la dosis, cuáles son las reacciones adversas, entonces lo mira y le aplica a su paciente. 6 pasos
de la farmacoterapia basada en problemas, definir el problema, precisar los objetivos del paciente. 3, formular un tratamiento apropiado. Definir los problemas, ya sabemos, problemas del paciente, problemas de salud. Definir los objetivos son en base a los problemas. Si el paciente tiene complicaciones, los objetivos serán detener, tratar las complicaciones. Si el paciente tiene muchos factores de riesgo, mis objetivos serán disminuir, prevenir los factores de riesgo o tratar los factores de riesgo. Si el paciente tiene, digamos, una enfermedad muy avanzada, detenerla, mejorar la mortalidad de este paciente. Esos son los objetivos. Y para ver los objetivos, digamos, ya tengo que ver qué estrategias para cumplir esos objetivos. Estrategias no farmacológicas o farmacológicas. Entonces, acá viene formular un tratamiento apropiado, definir el diagnóstico, especificar el objetivo, definir las estrategias terapéuticas, no farmacológicas y farmacológicas, hacer un inventario de los grupos efectivos, elegir un grupo efectivo según criterios especializados y elegir un medicamento personalizado. 3, formular un tratamiento apropiado e individualizado. Ya lo seleccionó. Tiene que preguntarse, verificar la conveniencia. ¿El fármaco y la forma farmacéutica son adecuados para este paciente? Lo que se llama terapia individualizada. ¿La pauta de dosificación es adecuada? ¿La duración es adecuada? Entonces, ¿qué aspectos debo considerar para una terapia apropiada e individualizada? Criterios técnicos para seleccionar la lista nacional de medicamentos. Las guías clínicas, si existen, y la lista nacional de medicamentos esenciales, tanto de la OMS como acá del Ministerio de Salud. En Estados Unidos existen, no los medicamentos esenciales, sino los medicamentos aprobados, prácticamente tienen entre 5 a 6 mil medicamentos aprobados. Nosotros en el país tenemos entre 18 a 20 mil medicamentos aprobados. Entonces significa que hay una gran brecha ahí de que de entre 5, 7 a 18, ¿qué está pasando con esos medicamentos? Lo que pasa es que vienen aprobados en diferentes farmacopeas, etcétera, etcétera. Entonces pero el Ministerio de Salud hace una lista de medicamentos esenciales y también se basa en algunas guías que tiene. Ajuste de la medicación en base en niños, gestantes, ancianos y distribución. Cada una de estas poblaciones de niños, por ejemplo, tienen su farmacocinética. El niño no es un adulto chiquito, no. El niño es un niño que tiene sus trastornos funcionales y lógicamente está en fase de desarrollo de diferentes órganos y sistemas. El gestante y la gestante tiene variantes farmacocinéticas, sobre todo con el volumen de distribución y también con el citocromo P450. Entonces tiene problema y la disfunción renal o hepática, prevención de reacciones adversas y evaluación crítica de los nuevos medicamentos. Cuando sale un nuevo medicamento no tenemos por qué cambiarlo con el que estamos usando. Hay que hacer una comparación y hay que ver en qué casos se puede utilizar. De repente en el caso seleccionados, como se dice algunos como tratamiento a reserva. Formular un tratamiento farmacológico, por ejemplo, en ancianos, tiene cambios fisiológicos, variaciones farmacocinéticas y dinámicas, incremento de reacciones e interacciones medicamentosas. Eso está demostrado. Los receptores en los ancianos generalmente son más sensibles. Entonces, la dosis que le da a un anciano generalmente no es la misma que la de un adulto. Entonces, tiene que ver, y más aún, a veces en los problemas ancianos, sobre todo hay lo que se llama la carga de medicamentos, es mucha dosis y puede producir reacciones adversas muy severas. Pobre cumplimiento de las indicaciones. Farmacoterapia en paciente con insuficiencia renal. Generalmente en insuficiencia renal disminuye el fármaco, pueden aumentar su vida media, aumenta sus concentraciones, su vida media y puede aumentar su toxicidad. La sensibilidad de algunos fármacos está incrementada aun cuando la eliminación no esté alterada. Formular un tratamiento, fármacos gestantes.
aumenta el volumen de distribución. El riesgo de teratogénesis es mayor entre el tercer y 11 semana. Los tres trimestres hay que controlarlo, no es el primero ni el segundo, el tercero, los tres, porque a partir del segundo trimestre ya es problema de desarrollo, no teratogénesis. Durante el segundo y tercer trimestre pueden afectar el crecimiento y desarrollo del tema. La farmacoterapia durante la labor de parto puede afectar al proceso y acarrear efectos adversos. Escribiendo la receta, todo, miren, los pasos para una receta debe ser Este es un problema. Nosotros hemos visto en algunas, hemos hecho docencia en otras universidades, le pedíamos recetas de sus familiares que traigan con los diagnósticos probables. Y prácticamente solamente el menos del 50% de recetas eran adecuadas a las normas que están los 6 pasos de forma ediacal. Una receta debe ser precisa, exacta, clara, legible. Debe ser suficiente para que un enfermo administre un medicamento. Existen 4 tipos de recetas. Recetas de medicina general para pacientes hospitalizados, para recetas hospitalizadas, recetas privadas. ¿Qué debe tener la receta? Nombre del producto, concentración del principio activo, forma farmacéutica, vía de administración, lugar, todos estos componentes, que inclusive hay una norma ya, inclusive hay sanciones para el que no cumple con esto, pero nunca se ha sancionado, que yo sepa, nunca se ha sancionado en el país. Informar, explicar al paciente. ¿Qué aspectos? Las medidas no farmacológicas, efectos terapéuticos del medicamento, posibilidad de efectos adversos, instrucciones sobre cómo y cuándo tomar los medicamentos, todo eso el paciente tiene. Yo cuando hacía consulta externa, a veces salía a tomar un café en media mañana y pasaban 2 o 3 pacientes. Doctor, doctor, mire, ¿para qué me habrá resultado esta receta? ¿Que no le han explicado? No, me ha escrito nomás, me ha dicho que tome, pero no sé cómo se toma, no sé para qué es. Quisiera. Entonces, es importante que instrucciones sobre cómo, cuándo tomar medicamento, fecha de la próxima consulta, verificación que el paciente ha entendido. El paciente le pregunta, sí, que me entendió. Y si no lo escribe, porque a veces el paciente dice sí, pero no lo ha entendido. Entonces, ¿qué se debe saber de los pacientes? ¿Qué necesitan los pacientes saber sobre sus medicamentos? El motivo para tomar el medicamento, ¿para qué lo va a tomar? ¿Cómo funciona el medicamento? ¿Cómo tomar el medicamento? ¿Qué beneficios esperar? ¿Cómo saber si funciona o no? ¿Qué efectos adversos? Precauciones sobre la seguridad, síntomas que se deben notificar, seguimiento requerido, posibles interacciones, cuándo regresar para una revisión. Esto es lo que debemos preguntar al paciente, digamos, como decirle al paciente, es lo que necesita saber el paciente. Por favor, la información es fundamental. Efectuar un seguimiento con tratamientos, con reajustes del tratamiento. Esas para ver si es que le continúo, le cambio, le agrego, etcétera, etcétera. Si hay reacciones adversas o no. Ya en los hospitales, generalmente en las órdenes de tratamiento es identificación del paciente, estado clínico, diagnóstico principal y previo, medicaciones recibidas, controles vitales, medidas generales, aislamiento, balance hídrico, medidas antropométricas, actividad del enfermo, sondas, catéteres, etcétera. Nutrición, alimentación, dieta, tipo de calorías, fluidoterapia, medicamentos, cómo se administra, cuándo se administra, para terapia específica y cómo sintomáticos. Entonces firma todo esto, eso es lo que se hace las órdenes en la visita médica. Y con esto estamos terminando. No sé si hay alguna. Acá le estoy planteando preguntas a resolver por los alumnos. ¿Qué conocimientos y instrumentos se necesitan para hacer una buena prescripción? Señale los componentes de un esquema terapéutico. Es esto también para los exámenes. Señale las diferencias entre eficacia y efectividad. En el proceso terapéutico, señale los pasos siguientes para hacer una buena selección. Indique en qué fase de los estudios se realiza la farmacoepidemiología y describir sus componentes. Y estas son las referencias bibliográficas. Ahora estamos viendo, ahora vamos a
Me había olvidado en mencionarles que ya algo antes de iniciar la clase le habíamos mencionado algo, que a partir de esta clase van a llenar ustedes al final una encuesta, van a tener 4 a 5 minutos para llenar una encuesta y luego de llenar la encuesta van a aparecer el QR para que ustedes marquen su asistencia. Entonces nosotros vamos a tener ya la asistencia de todos ustedes ahora. Vamos a ver acá. Ahora un ratito voy a de nuevo voy a ver acá la aula virtual acá. No, 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 acá estamos PRC. La encuesta acá está ya. Tienen acá está para que contesten esta encuesta. Tienen 4 minutos, por favor. Ya, no hay problema para ahora. Yo le mencioné que esto yo voy a consultarlo bien y que una vez que tengan todo ya lo va a hacer válido, pero me gusta yo creo que es importante, digamos, para iniciar esto, para aprender también esto. ¿Está bien? Ya, ya, sí, no se preocupe, no se preocupe con eso. Vamos a seguir conversando. Ya, ahora contesten esas, no pueden contestar, ¿no? ¿Sí? Ya eso aparece después, yo lo voy a hacer después eso, ¿ya? Primero contesten la encuesta y después ya aparece la asistencia. O sea, para que aparezca la asistencia tienen que hacer la encuesta. Me gustaría también alguna doctora Valeria, algunas preguntas, algo que no se ha entendido. Si no hay tiempo ahora, me lo pueden enviar por el correo, porque es importante la comunicación constante, inclusive para ampliar algunos conceptos. Porque es importante, es diferente cuando uno lleva ya pues, determinados temas, pero nosotros estamos centrados en la parte terapéutica, que como ven es un proceso más complejo. Bueno, ¿ya llenaron la encuesta? ¿Sí? Ya, continúo. Asistencia, acá está. Si la encuesta asistencia será marcada como realizada. Así es que, a ver,
Esa es la encuesta, o sea, tiene que salir una vez que han llenado, recién sale la... Doctor, en la parte de asistencia solo hay un signo de interrogación. No hay ningún QR o algo que indique para marcar asistencia, solo el formulario con las preguntas. Eso es lo que entonces voy a ver. Evitar restricciones, dice, editar restricciones. A ver, no hay nada. A ver, listo. Esto ya salió continuar. ¿No sale el QR? Ah, ya, ya. Entonces eso es lo que le voy a... Bueno, pero acá ya tengo las respuestas, más o menos. Falta la descargar esto de todos. Está falta la asistencia, la que no ha salido, ¿no? Yo mañana voy a ver lo de la asistencia, pero está bien, yo creo que por ahora no hay ningún problema, no se preocupe, doctora, porque estamos viendo, ya más o menos vengo la... Sí, a las 4 es. A 6, hasta las 6 son 2 horas, pero es generalmente se considera 5:30, pero por eso hemos terminado, pero hasta las 6 son 2 horas, porque a veces nos demoramos un poquito, pero esas son 2 horas. Son 2 horas académicas, generalmente son 90 minutos, pues son una y media, pero tratamos de, bueno, un poquito más, por eso yo terminaba a las 90 minutos nomás, pero bueno, acá dice elegir. Ya, ya, ya. Acá está el código, ahí pueden usarlo. ¿Ya? Doctora Valeria, ahí pueden ver el código ya. Ahí pueden usar ahí está el QR. Con eso marcan su asistencia. No, ¿ah? ¿No lo están visualizando? Ahí acá está en pantalla, no sé, escanea el código, acá está debajo. Allá no sé esto, sí. Para 12 segundos dice el código acá. Acá está el código, no sé, Doctor, debe compartir pantalla para que nosotros también podamos visualizar el código y podamos ya, marcar la ya, ya, asistencia. a ver, vamos a ver.
A ver, bueno, tiene que ser con compartir. Acá está la código QR, vale para 8 segundos nomás. No lo ven, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar de esto para ver cómo a partir de la próxima clase. ¿Ya? Bueno, doctor, ¿alguna pregunta con relación a la clase? ¿Algún comentario? ¿O alguna pregunta, por favor? ¿Sí? ¿No hay Todo claro, preguntas? doctor. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Son 136. ¿Cuántos alumnos son, doctora? 180. 186, ¿no? Ahorita estamos 136, pero en total, ¿cuántos son? Ya. Ya, sí. Bueno, al Doctor, inicio de clase. Sí. una consulta. ¿Van a subir lo que es la grabación de esta clase al aula virtual o